Esta semana, aquí en la Cámara de Diputados, se discutió el dictamen sobre consulta popular y revocación de mandato. Continuó el análisis del primer informe de gobierno del presidente de la República, por lo que el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano compareció ante comisiones de la Cámara. Veremos lo que dijeron las y los legisladores al respecto. También inició el Parlamento Juvenil Consultivo 2019, que aglutina a jóvenes provenientes de diversos estados de la República Mexicana. De la participación en tribuna de nuestras lenguas originarias y de la presencia de los niños cantores de Morelia en este recinto legislativo, le hablaremos a lo largo de esto que es Parlamento Abierto. Bienvenidos. El pasado 5 de noviembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma en materia de consulta popular y revocación de mandato. Este dictamen fue enviado a los congresos de los estados para continuar con el proceso legislativo. El dictamen, fundamentado por la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Miroslava Carrillo Martínez, a decir de los legisladores, favorecerá la participación de la ciudadanía en la construcción de un Estado más justo. Y para temas nacionales, las consultas populares tendrán que ser respaldadas por al menos 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. No podrán ser de consulta popular la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, el sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de la Federación, ni las obras de infraestructura en ejecución. El proyecto de decreto que hoy se presenta tiene como propósito fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en nuestro país, tales como la consulta popular y la revocación de mandato. Dos conceptos que permiten un mejor ejercicio del poder político y dan certidumbre a los juicios sobre el destino de las instituciones del Estado mexicano. Por un lado, la consulta popular otorga a los ciudadanos el derecho constitucional de votar y opinar en cualquier tema de trascendencia, mientras que la revocación de mandato les da la posibilidad de remover anticipadamente a sus representantes electos a través del voto. Los ciudadanos, y como nunca antes, tienen voz y opinión permanente en la cosa pública. La libertad de expresión más pura la tenemos hoy en las redes sociales. Esta nueva realidad exige que existan mecanismos y procedimientos certeros que garanticen una verdadera participación ciudadana, que encaucen las opiniones diversas y que generen, en suma, gobernabilidad. Así, conforme a la propuesta planteada, tanto las modificaciones a la consulta popular como la implementación de la revocación de mandato no solo son acordes con nuestro Estado democrático y constitucional de derecho, sino que vienen a robustecerlo, recuperando la importancia de la democracia participativa y de la voluntad popular como fundamento de todo poder público. También se señaló que la nueva realidad exige mecanismos y procedimientos certeros que garanticen una verdadera participación ciudadana, porque la democracia no se agota en las elecciones y es la democracia participativa la que implica que todas y todos formen parte de la toma de decisiones. Asimismo, la revocación de mandato debe ser concebida como una herramienta que fortalezca a la ciudadanía, pero evite la creación de incentivos para nuevas amenazas a la estabilidad democrática. La minuta abona a fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, aumentando las vías de participación ciudadana ante los vacíos de legitimidad sin generar incentivos para que facciones desestabilicen fácilmente a gobiernos democráticamente electos al plantear los porcentajes de respaldo a cualquier propuesta de revocación de mandato y los porcentajes para que una vez realizada sea vinculante. Con ese instrumento que vamos a luchar para que también sea a nivel Estado, a nivel municipio, esta revocación, no nomás a nivel de presidencia, sino que sea para todos, para que todos tengan la claridad de que tienen que gobernar bien y de cara a su comunidad, de cara a su municipio, a su distrito y de cara a su Estado. En un sistema presidencial, la razón de la existencia de la figura de revocación de mandato solo puede ser otorgarle poder a la ciudadanía
para enfrentarse a los posibles excesos del gobierno. En este caso, justo en ella, en las y los ciudadanos que la componen, deberá estar el derecho de activar el mecanismo de revocación de mandato. No en el gobierno, no en el presidente de la República, no en el Congreso, sino en aquellos grupos de la sociedad que quieran que el presidente se vaya antes de que haga más daño. Sin embargo, los legisladores también pidieron que el Ejecutivo cese su actividad de campaña permanente, claridad en las reglas y acciones responsables que mitiguen el dolor del pueblo de México. Estamos llamados a incentivar la actividad del Ejecutivo, a mitigar el dolor del pueblo de México y no a mantenerlo en campaña. No podemos, desde nuestra responsabilidad, continuar pensando que las mañaneras resuelven la vida nacional y que a través de una campaña permanente del presidente de la República va a cambiar la realidad de México. La realidad de México va a cambiar en el momento en el que entendamos que no es a través del populismo, sino de los resultados, como se cambia en los hechos, los asuntos públicos que le duelen a los mexicanos. Debemos recordar también que nos opusimos férreamente a que la herramienta de la revocación de mandato sea utilizada por el presidente de la República como un mecanismo para refrendar su hegemonía electoral y no para realizar la evaluación de su mandato. Finalmente, el dictamen establece que el INE será la instancia que promueva la participación de los ciudadanos en las consultas populares, además de ser la única que podrá difundirla. De igual forma, para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá participar por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación solo procederá por mayoría absoluta. En caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. El pasado 6 de noviembre, tocó comparecer al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. Veamos parte de los cuestionamientos que formularon los diputados y las respuestas que el funcionario les dio. Como parte del análisis del primer informe de gobierno, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, compareció ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, de Vivienda y de Asuntos de la Frontera Sur. Los legisladores cuestionaron al secretario sobre planeación urbana, despojo de tierras, reconstrucción y rezago de viviendas, ordenamiento territorial y disminución de recurso para esa dependencia. Uno de los principales retos a los que enfrentamos hoy es satisfacer las necesidades de movilidad de la población con mecanismos de inversión eficientes, los cuales impacten mínimamente los ecosistemas, pero que además garanticen en todo momento la seguridad de todos los ciudadanos. El mejoramiento de la seguridad vial debe de ser prioritario durante el desarrollo de la planeación y acción de los gobiernos. En el caso del Programa Nacional de Reconstrucción, el presupuesto 2020 contempla 2.168 millones, es decir, un 61% menos de los 5.600 millones etiquetados en el 2019. Tú nos acabas de decir que hay un avance en vivienda del 41% y en escuelas el 71%. Esto significa que seguimos teniendo un atraso del casi 50%. ¿Por qué esta disminución si aún falta mucho por reconstruir en nuestro país después de los sismos? Observamos que el programa de mejoramiento urbano ha sido sectorizado y solo prevén llevarlo a 15 municipios, 10 en la frontera norte y 5 en las zonas turísticas. Por eso queremos preguntarle cuáles fueron los criterios y las directrices para definir no dirigir presupuesto del programa de mejoramiento urbano al resto de los más de 2.400 municipios que hay en el país. Junto con su secretaría, tenemos que hacer un frente común a fin de promover el incremento en la asignación de recursos para el Fondo Metropolitano, pero que los mismos sean plenamente ejercidos y sobre todo aprovechados en proyectos que incidan en un desarrollo urbano sustentable. Para ello, se requiere de reglas de operación claras
y sobre todo oportunas. En el presente ejercicio del 2019 se autorizaron 39 proyectos por 1.545 millones de pesos, que es menos del 50% del presupuesto anual. Mientras que los requerimientos de infraestructura y las necesidades, sobre todo de la población, rebasan las posibilidades de los municipios y gobiernos estatales, las autoridades hacendarias se esmeran en fijar reglas que, como si fueran un embudo, impiden la aplicación de este fondo metropolitano. Detener las prácticas ilegales se vuelve cada vez más estratégico en beneficio de los pobladores y es grato escuchar el trabajo que se ha realizado al respecto. Esperemos pronto escuchar más resultados alentadores. Nos queda claro que es necesario trabajar en ser más estratégicos y evitar a toda costa este tipo de ilícitos, particularmente aquellos que vulneran a la población con mayores carencias en el país. Hoy, por ejemplo, los conflictos con la certeza jurídica de la tierra se ha recrudecido, principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y mi estado de Chiapas. Aquí tenemos casos puntuales como es el ejido Cruz de Piedra en Siltepec, ejido Piedra Partida en el municipio de Motocintla y el ejido Guadalupe Victoria de Amatenango de la Frontera, por mencionar algunos, mismos que tienen años sin solución y que han derivado en enfrentamientos violentos. Por su parte, el titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, entre otros temas, habló del rezago de vivienda a nivel nacional, de la regularización de la tenencia del suelo y que el próximo año el Fondo Metropolitano sea más eficiente. También señaló que se trabaja con la Secretaría de la Defensa y de Comunicaciones y Transportes para el mecanismo de conectividad entre el aeropuerto de Santa Lucía que corresponde a la Ciudad de México. Hoy, la SEDATU, la Comisión Nacional de Vivienda, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, los organismos nacionales de vivienda y todas las demás dependencias sectorizadas trabajamos para defender el territorio. En esta nueva visión implica reconocer la importancia económica, política y social del territorio nacional. Entendemos que el papel del Estado en materia de ordenamiento territorial consiste en poner una dimensión geográfica y espacial al desarrollo económico, equitativo e incluyente, y al mismo tiempo reducir los efectos nocivos de este. Vemos también en el desarrollo urbano la oportunidad de cambiar la estructura física de nuestras ciudades, promoviendo un crecimiento ordenado y el goce de todos al derecho a la ciudad. Durante décadas, a las juventudes mexicanas se nos ha marginado de los espacios de participación. Las leyes creadas hasta ahora, poco o nada, nos representan. Hoy, de manera histórica, la 64ª legislatura y la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual se integran por un significativo porcentaje de jóvenes, que al igual que tú, queremos ser escuchados. Por todo lo anterior, en el marco de la realización de la Ley General de Juventudes, pugnamos para hacer realidad el Parlamento Juvenil Consultivo 2019. En él participarán 300 jóvenes de todo el país, atendiendo el principio de la paridad de género, que es el mismo que rige la 64ª legislatura. Fue difícil seleccionar las propuestas, ya que en las más de 800 recibidas encontramos aportaciones para la consolidación de los derechos políticos y civiles de las juventudes. Sus opiniones son el reflejo del México diverso en el que hoy vivimos, donde todas las expresiones tienen cabida y merecen respeto. Al legislar por y para los jóvenes, quienes formamos parte de esta comisión, reafirmamos el compromiso de forjar en presente un mejor futuro para el país. Desde esta comisión impulsamos los foros en 16 entidades federativas para escuchar el sentir de las juventudes mexicanas. Dichas opiniones se verán plasmadas en la Ley General de Juventudes. Así legislamos con y para ustedes.
Estamos convencidos que en este nuevo paradigma de nación, las juventudes deben participar en la toma de decisiones. Con este Parlamento, tu Parlamento, avanzamos hacia una democracia participativa. Es tiempo de las juventudes, es tiempo de escucharles. Con ustedes todo, sin ustedes nada. El pasado viernes 8 de noviembre, aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, arrancó el Parlamento Juvenil Consultivo 2019. Su propósito es discutir sobre el contenido de la futura Ley General de Juventudes, que actualmente ya se elabora en comisiones tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Desde el trabajo que se ha venido haciendo con bastante anticipación, es todo el tema de la logística, de la organización para que todo salga bien. La verdad es que estoy emocionada, contenta, porque además las personas que nos están apoyando en Cámara como Jóvenes Construyendo el Futuro, hoy forman parte de la coordinación de este foro, ¿no? De este evento, de este Parlamento Juvenil. Estoy viendo ya también que están llegando algunos chavos y chavas que he conocido de mirada, de vista, algunos sí he tenido la oportunidad de cruzar palabras y demás, entonces a otros no los conozco para nada, pero pues la primera impresión es eso, ¿no? Como que se ve mucho el ánimo que hay por parte de las y los jóvenes. Me llega vía correo electrónico una invitación. Previo a eso habíamos participado en un foro que hubo en Texcoco de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual. Posteriormente me llegó un correo para invitarme a hacer el preregistro en el Parlamento. Lo realizo, envío la documentación y posteriormente me llega un correo electrónico de que fui uno de los 300 seleccionados para formar parte de este Parlamento. Me interesé en el Parlamento Juvenil porque es importante que se tome en cuenta la legitimidad que hay de los jóvenes hacia el gobierno. Principalmente los temas que han sido más trascendentales en los foros que ya hemos tenido, pues han sido el tema de derecho a la educación sexual, porque nos lo han manifestado prácticamente en todos los estados. Hubo una mesa relacionada con este tema, inclusión, diversidad sexual, educación sexual. Entonces creo que puede ser uno de los temas de mayor controversia, de mayor problemática o debate, ¿no? Uno de los ejes importantes que se va a estar trazando dentro de esta ley es el tema de la edad para definir a las personas jóvenes. Viene de hecho el director del Instituto Mexicano de la Juventud, y Guillermo Santiago pues también nos va a brindar un mensaje al momento de la inauguración. Considero que nos va a estar tocando este tema porque es un tema que a él de manera muy personal le preocupa. Otro de los grandes temas es en relación al nuevo planteamiento de la palabra juventudes. Consideramos nosotras o nosotros también que ya estamos en una época en la que tenemos que ser más incluyentes, más plurales, y que juventudes es la palabra adecuada para la ley para el nombre de esta ley. Que siempre nos forjamos una opinión de cómo pueden estar mejores las cosas y cómo podemos ser como ciudadanos, sin importar la edad, partícipes de la política pública. En ese sentido, pues escuchaba a más amigos, siempre con opiniones, pero pues siempre se queda uno pensando qué puede hacer en ese aspecto. Se presenta la oportunidad de que pueda ser partícipe y pues yo creo que es una oportunidad invaluable para ya no nada más expresar una opinión, sino hacerla tangible, en este caso en la formulación de la Ley General de Juventudes. Primero que nada es la importancia de una política juvenil que se tome en cuenta a los jóvenes dentro de los derechos humanos para así hacer la ley de juventudes, para ampliarla, poner más énfasis en todo lo que conlleva en jóvenes, educación, salud y bienestar social. Es una ley con y para las juventudes. Entonces esta ley que va a salir a nivel federal va a salir con ellos y con ellas. No va a ser una ley creada por unos diputados desde sus escritorios hacia atrás, sino con diferentes estados, con diferentes jóvenes, para que ellos también se sientan partícipes de este Parlamento, ¿no?
Esta semana correspondió a la ciudadana Doraly Velasco León hacer uso de la tribuna como hablante de la lengua indígena Tohono O'odham. Esto en el marco de 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Durante la sesión ordinaria del martes 5 de noviembre, Doraly Velasco León, directora escolar y defensora de los derechos de su pueblo, Municipio General Plutarco Elías Calles, Sonora, habló en lengua Tohono O'odham ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Hizo uso de la tribuna para denunciar el genocidio cultural de que su lengua tiene 8 hablantes ya, incluyéndola a ella, y que su pueblo ancestral está diseminado en 2 países, el cual sobrevive gracias a su resistencia y voluntad férrea de sus comunidades. Pidió a las y los legisladores que la escucharan con el corazón, mientras contaba de lo que han tenido que proteger y preservar para no olvidar ni ser olvidados, de lo que han debido luchar para poder avanzar, en donde incluso la vida les ha sido arrebatada para defender sus territorios, identidad y cultura. Kamañoik, siudik oikeham, sistoañi ñusputap, ku amichikam iña, ku omo umo a, hasimasma onasco, kuma añi, hia haicho kuma hasimasma o, hihim haicho, hasimasma mantochuik, tachuik, Shuhutaipa kamhim hata taipia kahimdak. Kaitomanto hukyo. Opit chochukto, katuchukto tahimdak. También indicó que su lengua agoniza, pero no así la cosmovisión ni la memoria histórica, porque éstas han dejado huellas perennes en su andar por aquellos territorios que sostienen su vida, como lo son sus cantos y tradiciones. Pidió que se les ponga atención, que se requiere ayuda para preservar la gran riqueza cultural del pueblo tohono, que está a punto de perderse si no se toman medidas urgentes, clara muestra del exterminio de su pueblo, cultura y lengua. Iakihim, chujihim, chuojoko otam himdak, kuktuñuñu, tubujaicho, otam himdak. Kuktraihuchok aña, otamukumushkam, hukash aika, bakahimdak. Finalmente pronunció una profecía de los poseedores de sabiduría indígena, la cual cuenta que si su lengua muere y con ello su cultura, morirá también una parte de nosotros, porque somos un todo infinito conformado por vínculos del sentir, del comprender y creer, porque coexistimos en este universo y nos necesitamos mutuamente. También como parte del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, el pasado martes 5 de noviembre, aquí en el recinto legislativo, los niños cantores de Morelia interpretaron 2 pirecuas, género musical de la cultura purépecha. En un hecho inédito en la Cámara de Diputados, el coro de los niños cantores de Morelia estuvo presente en el recinto legislativo de San Lázaro para conmemorar los 70 años de su creación. Los pequeños, dirigidos por el maestro Hernán Cortés Carrillo, quien fuera en su infancia también integrante de la agrupación, tuvieron 2 oportunidades para dar a conocer la calidad de su expresión artística. Primero, en el Pleno de la Cámara, con la ejecución de 2 pirecuas, Flor de Canela y Jucheti Consuelito, en correlación con la expresión que cotidianamente se ha establecido para conmemorar 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Honorable Asamblea, tenemos el honor de contar con la presencia del Coro de los Niños Cantores de Morelia. Esta agrupación es el emblema del Conservatorio de las Rosas y referente obligado de la cultura musical de Michoacán y de México en su conjunto. Desde sus inicios, hace 70 años, bajo la dirección del eminente maestro italiano Romano Picuti, director hasta ese momento de los Niños Cantores de Viena, los Niños Cantores de Morelia se posicionaron en los más altos niveles de la música de concierto en México, siendo inspiración para el gran movimiento coral infantil que tenemos hoy en el país. Su repertorio abarca los más diversos estilos,
desde el canto gregoriano hasta la música contemporánea, desde la música folclórica internacional hasta la música mexicana tradicional y de concierto. Este año celebran el 70 aniversario de su fundación. El coro actualmente está integrado por niños y niñas de entre 9 y 14 años de edad y es dirigido por Hernán Cortés Carrillo, ex niño cantor de Morelia, quien realizó sus estudios musicales en el Conservatorio de las Rosas, además de haber asistido a numerosos cursos en México y España. Posteriormente, los pequeños artistas se trasladaron al Auditorio Aurora Jiménez del mismo Palacio Legislativo de San Lázaro para dar un concierto con música de diversos géneros, desde arias de ópera y música religiosa hasta piezas tradicionales de México. En la conclusión del concierto, los pequeños y su director recibieron un reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados, su Junta de Coordinación Política y los legisladores que promovieron la presencia de los artistas michoacanos. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima.